Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, no tengan miedo. Buenas noches. Está bien, yo sé de que tenemos costumbres y tradiciones y en ocasiones nos da temor de hablar en la iglesia, pero también sabemos que nuestra cultura nos ha enseñado de que cuando se nos saluda hay que saludar, ¿cierto? Buenas noches. Dios los bendiga. Abran sus Biblias, por favor, a Primera de Reyes, el capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17. Es un placer de estar con ustedes, de poder compartir la palabra con ustedes, quienes son mis hermanos, y ojalá podamos ser amigos. Antes de empezar con la lectura y la lección, quisiera decirles que estos pocos días que estoy con ustedes son muy pocos. Por mí fuera que estuviera aquí 7 días. No que estoy pidiendo de que me alarguen el tiempo porque ya tengo planes. Pero quizás en otra ocasión pueda regresar y estar más tiempo con ustedes. Pero en estos pocos días, si usted tiene amigos que quieren estudiar la palabra en sus hogares, quieren tener un estudio privado, yo estoy aquí para trabajar, para estudiar. No vine para tomar unas vacaciones, aunque si me quieren llevar a conocer lugares, pues yo estoy puesto, estoy listo. Pero yo prefiero trabajar, prefiero estudiar, prefiero hablar de Dios con gente, con almas que están buscando que su compás está en la dirección de ir al cielo. Entonces, si ustedes tienen a alguien que quieren que yo comparta con ellos la palabra, estoy más que presto, más que dispuesto a estudiar con ellos. Señor Jesús, cuando Él empezó su ministerio a la edad de 30 años, Él vino con un mensaje radical. Entiendan esto, radical. Él no vino para seguir con la religión tradicional que habían escuchado esta gente judía por décadas y generaciones. Jesús vino con un mensaje que iba a transformar todo el mundo. Es más, se le acusaron a los apóstoles de que ellos estaban predicando un mensaje que había cogido al mundo y lo había volcado, virado sobre su cabeza. Y es lo que vino Jesús a hacer. Él vino para transformar lo que era la religión o las creencias y tradiciones religiosas por completo. Y nos llama a nosotros los discípulos a hacer lo mismo. Nos llama a que seamos diferentes, a que seamos distintos, a que seamos a lo que Él le llama la sal de la tierra y la luz del mundo. A que seamos personas apartadas del mundo, que seamos diferentes que los demás, que como discípulos de Cristo seamos disciplinados, que como seguidores de Cristo, que tomemos las marcas de Cristo en nuestros cuerpos, que como hijos del Señor, que carguemos nuestra cruz. Es decir, que no podemos nosotros llamarnos cristianos y vivir como el resto del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos identifica a nosotros como hijos de Dios? Y para empezar con esta pregunta, con esta idea, leamos ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, con el profeta de Dios, Elías. Elías se encuentra en el tiempo donde el rey no quería a los judíos por causa, quizás, de su esposa Jezabel, una mujer muy mala, que quería matar a todos los profetas de Dios. Y el profeta había pedido de que no lloviera y profetizó de que no iba a llover por varios años. Entonces, noten ahí en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca.
Y vino a Elías la palabra del Señor diciendo o declarando: sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Entonces, mediten en esto. Mediten en el daño que se va a causar por el hecho de que no va a llover. Aquí Elías está diciendo: no va a llover hasta que Dios mande la lluvia por boca de Elías, o sea, por el mandato. Cuando no hay lluvia, no hay agua para beber. Porque por la lluvia se riegan los ríos, se llenan los ríos, se llenan los pozos de agua. Cuando no hay lluvia, la hierba no crece. El ganado no tiene que comer, no hay comida para uno consumir. Los vegetales no crecen, todo sufre, todo muere. La vida está en el agua. Entonces al rey no le pareció que el profeta estaba diciendo tal cosa. Por eso Dios le dice: tarde o temprano te van a buscar para matarte, ve y escóndete. Y lo que hizo Elías fue y se escondió. Noten acá en el versículo 5, él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que después de algún tiempo el arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Y vino después a él la palabra del Señor diciendo: levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate allí. Y aquí yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Ahora, la idea es que después de estar un tiempo ahí escondido, los cuervos le están trayendo comida, le están trayendo carne y pan, se está alimentándose del arroyo, está tomando agua del arroyo, pero ya una vez que se termina el agua por la sequía, le dice aquí ahora Dios: quiero que vayas a tal lugar, a Sarepta, y ahí va a haber una viuda y ella te va a sustentar. Pongan a meditar, ¿qué ayuda puede dar una viuda? Ella depende del cuidado que su esposo le debe dar, pero no tiene esposo. Y esta viuda, a leer más, vamos a darnos cuenta que tiene un hijo. Ella tiene escasez, está sufriendo escasez o pasando por escasez de comida, como los demás. Pero aquí Dios le está diciendo a Elías: ve y ella va a proveer, ella va a darte para comer. Yo no sé ustedes, pero yo quizás le hubiera preguntado a Dios: oye Dios, si el arroyo está seco, si está dependiendo de los cuervos, ¿qué sustento me va a dar una pobre viuda? Pero bueno, Elías por fe se movió y fue. En versículo 10, y se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la entrada de la ciudad, de aquí, allí estaba una viuda recogiendo leña, y la llamó y le dijo: te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Cuando ella iba a conseguirla, la llamó y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, dice: vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y no muramos, para comer y morir. Entonces Elías le dijo: no temas, ve y haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y traérmela. Después harás para ti y para tu hijo, diciéndole o dándole de entender: va a haber suficiente para todos. Porque así dice el Señor Dios de Israel: no se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces la historia sigue de que ella fue y preparó lo que el profeta le dijo, y que había suficiente harina para ella y para su hijo. Pero después de haber esa harina, esa suficiencia de harina y de aceite, sucedió otra cosa. El hijo de ella se enfermó y murió. Qué tragedia, ¿no? La tragedia de ser viuda,
la tragedia de no tener suficiente comida, donde ella dijo, estoy aquí preparando, buscando leña para comer nuestra última cena y morir. Y luego qué alegría darse cuenta de que ahora Dios nos ha bendecido con suficiente comida, pero se enferma el niño y muere. Desgracia sobre desgracia sobre desgracia. Y ella va y le dice al profeta, mira lo que sucedió. Mi hijo está muerto. El versículo 18, ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, oh varón de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Y él le respondió, dame a tu hijo. Y él lo tomó de su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía. Lo acostó sobre su propia cama. Y clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Entonces se tendió 3 veces sobre el niño, clamó al Señor y dijo, oh Señor, Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Y el Señor escuchó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó el niño, lo bajó de la cámara alta de la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Y noten lo que dijo la mujer en el versículo 24. Ahora puedo ver, por lo que tú has hecho, por la preocupación que tú has mostrado a una viuda de darnos comida, bebida, aceite y la salud y la vida de mi hijo, ahora veo, ¿qué dice ahí? Que tú eres un hijo, que tú eres un hombre de Dios. Y ese es el tema de esta noche. ¿Cuáles cualidades puede la gente ver en usted y decir, esto lo identifica a usted como un cristiano? O sea, la gente del mundo puede verlo a usted y decir, esta persona, yo no sé, pero hay algo diferente. No maldice, no se ríe cuando contamos chistes sucios, no habla majadería, no abusa del jefe, no es ratero. Hay algo diferente. Yo no sé, pero para mí, yo creo que él es algo como religioso. ¿Podrá la gente identificarlo a usted como un cristiano sin tener que decirle que es un cristiano? ¿O será de que la gente con quien usted trabaja, con quien usted se mueve, ni sabe que es un cristiano porque es como los demás, se porta como los demás? Dice el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 2, dice que somos una epístola escrita y leída entre todos los hombres. Es decir, ustedes pueden vernos, saben cómo nos movemos, qué decimos, cómo actuamos, y somos una carta escrita y leída entre ustedes. ¿Saben que no tomamos ventaja de ustedes? ¿Saben que somos honestos? ¿Que no nos aprovechamos? Noten ahí en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Empezando ahí en el versículo 1, mientras ellos, hablando de Pedro y Juan, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban que Jesús y la resurrección de entre los muertos, o sea, anunciaban que Jesús era el Cristo. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Entonces sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, ancianos y escribas.
Y estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre, con cuál autoridad han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Y noten lo que está haciendo aquí Pedro. Pedro les está predicando a ellos a Cristo. Sanaron a un enfermo y todos se molestaron con Pedro y Juan. Y la pregunta es: oye Pedro, oye Juan, ¿con qué autoridad ustedes hacen esto? ¿Con qué, en el nombre de quién han sanado a este hombre? Los habían encarcelado por sanar a un enfermo. Imagínense qué tontería. Y Pedro aprovecha que le están haciendo esa pregunta y le dicen: si ustedes están preocupados, si ustedes realmente quieren rogarnos, ¿por el nombre de quién y bajo cuál autoridad hemos sanado a este hombre? Déjales digo. En el nombre de Jesús el Nazareno, quien ustedes crucificaron y fue sepultado, y que Dios Padre lo resucitó al tercer día y sentado a la diestra de Dios, en el nombre de ese nosotros lo sanamos. ¿Sabes lo que Pedro acababa de hacer ahí? Les predicó el evangelio a estos sumos sacerdotes. Cristo crucificado, sepultado y resucitado. Y noten el versículo 13. Cuando la gente vio la confianza con que hablaban estos hombres, supieron de que estos hombres eran hombres o que habían estado con Jesús. Una de las marcas identificadoras de que usted y yo somos cristianos, hijos de Dios, es que no nos avergonzamos del evangelio. De que en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, enfrente de cualquier persona o grupo, estamos listos, prestos, dispuestos, gustosamente preparados para dar una defensa del evangelio del Señor Jesucristo. Esa es una marca, una manera o algo que nos identifica que somos cristianos. Pero cuando se nos cuestiona cuál es nuestra creencia, se nos cuestiona que si tú eres un cristiano y titubeamos y decimos, bueno, pues ahí estamos nosotros negando a Cristo de una forma. Pero cuando se nos pregunta, oye, ¿tú eres cristiano? Debemos decir, sí, soy cristiano, salvo por la sangre del Señor Jesús. Oye, ¿de cuál iglesia eres tú miembro? Soy miembro de la única iglesia, la cual el Señor Jesús dio su vida, mencionada en la Escritura. ¿Quién es tu Salvador? Cristo Jesús. Hay que no avergonzarnos de nuestro Salvador. Esa es una marca identificadora de que somos cristianos. Pero hay otra marca que nos identifica que somos discípulos de Jesús. Noten en Juan 13. Juan 13 en el versículo 34. Y ese es el amor. Por nuestro amor. Ayer hablábamos de que ahí en Efesios el apóstol Pablo dice de que hay que quitar de entre nosotros toda amargura,
enojo, envidia, toda esa basura. Pero noten aquí en Juan 13, donde dice Jesús, un mandamiento nuevo les doy. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de comprar un carro nuevo. No hay mejor olor que un carro nuevo. No estoy hablando de un carro seminuevo. Me refiero a un carro nuevo del año. Aunque no lo haya comprado, pero que se siente usted en un carro nuevo. Ese olor tan fino. Y anda usted ahí viendo todas las novedades, los botones, las luces, el sonido, el tin, tin, los asientos automáticos. Y si es hombre, anda preguntando cosas que usted ni entiende, cuántos caballos tiene este motor. Y si la transmisión es automática o es de cambio, como si realmente ya todavía hacen de esos carros de cambio, ya no los hacen aquí. Pero la idea es de que como es algo nuevo, nos llama la atención. Y aquí Jesús le dice a estos discípulos, les doy un mandamiento nuevo, que eso debería ser algo que nos llama la atención. Oye, un mandamiento nuevo. Conocemos los viejos, pero queremos el nuevo. ¿Cuál es ese nuevo? Y dice Jesús, este es el mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. ¿Cómo que ese es un mandamiento nuevo? Ya lleva años ese mandamiento. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Ese ya lleva mucho tiempo ahí escrito en los libros. ¿Cómo que es un mandamiento nuevo? Aquí está la novedad, lo nuevo de ese mandamiento. Como yo los he amado. Ahí está la novedad, lo nuevo de ese mandamiento. ¿Cómo es que Jesús nos ha amado? ¿A cuál extremo? ¿A cuál profundidad? Que mientras nosotros éramos pecadores, que aunque estábamos perdidos, ahogándonos en nuestros propios pecados, al momento propicio, Jesús murió por nosotros. Eso significa que aún nosotros no mereciendo ese sacrificio, Jesús mostró su amor para con nosotros y dio su vida por nosotros. Entonces cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y noten el versículo 35. Y así, o en esto, conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. El mundo sabrá, el mundo podrá identificarnos como cristianos si tenemos amor hacia el prójimo, como Jesús nos amó a nosotros. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9. Primera a los Tesalonicenses 4, versículo 9. El amor era una característica fundamental de la iglesia primitiva. Cuando dijo el apóstol Pablo en el capítulo 4, en el versículo 9. Pero en cuanto al amor fraternal, que significa el amor entre hermanos en la iglesia. En cuanto al amor fraternal, no tienen ustedes necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. ¿Cómo es que Dios nos ha enseñado cómo debemos amarnos los unos a los otros? Juan 3, 16. De tal manera nos amó Dios, o de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no padeciera, mas tuviese vida eterna. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu? En Gálatas 5, versículo 2. Pero
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fidelidad. Imagínense regalándole a un niño un regalo que este niño necesita. Usted sabe que tiene una gran necesidad de lo que usted le está regalando. El niño abre su regalo, se ve la felicidad, es más, se acomoda ese regalo porque lo necesita. Ya por el tiempo, a la semana, 2 semanas, usted ve al niño y le dice, oye, ¿y el regalo qué tal? ¿Te gustó? Y dice el niño, sí, pero ya lo perdí. Le pregunta, ¿qué te pasó, nene? Ese regalo tú lo necesitabas. ¿Cómo que lo dejaste a un lado? ¿Cómo que lo abandonaste? Era un regalo que tú realmente tenías la necesidad y por eso te lo di. Y ahora el niño va a pasar un frío, porque el regalo era un abrigo y no tenía y no tiene abrigo. No hace sentido, necesita ese regalo y no lo quiere usar. Lo mismo es con el amor que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesús. Nos dio el regalo más importante que más necesitábamos, el amor de Dios. Y si no lo usamos cuando no mostramos ese amor a los hermanos o al prójimo, estamos ocultando el amor que nos dio. Y nosotros, mostrándole al mundo que somos cristianos, lo hacemos con mostrándole amor al prójimo. Mateo 22. El versículo 35, uno de ellos que era intérprete de la ley, o sea, un abogado, para poner a prueba a Jesús le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le contestó, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos 2 mandamientos dependen toda la ley. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay otra característica que nos identifica como cristianos, y es por nuestra luz. En Mateo 5, versículo 16, dice el Señor Jesús, así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. La luz debe exponer, debe descubrir lo malo. Y nosotros debemos ser la luz del mundo. Como cristianos debemos iluminar, exponer el error. Una vez me tocó predicar en un lugar donde no había mucha limpieza. Y donde me hospedé me dijo el Señor, mire hermano, le recomiendo que si se va a levantar en la noche, use pantuflas, use zapatos y encienda la luz. Le dije, ¿por qué? Dijo, es que aquí pasa un drenaje muy cerca de la casa y la casa se llena de cucarachas. Está bien. Yo pensé, está exagerando este señor. ¿Y cómo sucedió? Que esa noche me dio ganas de levantarme y no me puse las pantuflas y pisé y sentí como si fueran cacahuates debajo de mis pies. Y encendí la luz y como, no sé, miles, quizás exagerando, pero miles de cucarachas salieron por todos lados. La luz sirve para descubrir lo que es el pecado, lo que es el error. Y nosotros como cristianos debemos brillar la luz de Cristo, brillar la verdad, exponer, iluminar lo que es el error para deshacer la gente, quitar el error de la mente de la gente y enseñar la verdad. No debemos participar del error, pero descubrir el error.
Dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarémonos, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate tú que estás entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios. Hay que nosotros ser la luz del mundo. Finalmente, otra cosa que nos identifica como cristianos o discípulos es nuestra lealtad. Nuestra lealtad se puede resumir en 3 categorías. La lealtad a Dios. Como dice en Gálatas capítulo 6, 17, llevando las marcas de Cristo en nuestro cuerpo, de aquí en adelante nadie me cause molestias, dijo Pablo, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. Tomando la cruz de Cristo, dijo el Señor en Mateo 10:38. Tomando la cruz de Jesús y siguiendo en pos de Él. Si no lo hago, no soy digno de Jesús. Hay que ser fiel, hay que ser leal al Señor Jesús. Hay que ser fiel a la palabra de Dios. Hay que ser fiel a Él, aunque las pruebas nos lleguen. Hay que nunca dejar el camino. En Gálatas 6, versículo 2, hay que ser leales a los hermanos. Cuando dice hay que cargar las cargas o soportar las cargas, sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Y ustedes saben, hermanos, de que hay ocasiones donde un hermano o hermana está pasando por una prueba difícil y no necesita que lo critiquemos, no necesita de que lo empujemos más abajo, sino que necesita de que le ayudemos con esa carga. Y la otra categoría de la lealtad es de que hay que ser leales a nosotros mismos. En Gálatas 6, versículo 3 o 5, hay que cargar nuestras propias cargas también. Así como la viuda pudo ver a Dios en el profeta por lo que hizo cuando él resucitó, o por el poder de Dios resucitó a su hijo. Ella dijo, ahora puedo ver de que tú eres un hombre de Dios. La gente debe poder ver en usted de que es un cristiano. Y esta es la razón por qué esto es muy importante. El mundo critica a la iglesia de que la iglesia está llena de hipócritas, ¿cierto? Yo no voy a la iglesia porque ahí hay muchos hipócritas. Yo sé, es una excusa. Pero no sea usted culpable de que el mundo pueda acusar a la iglesia de estar llena de hipócritas porque usted es un hipócrita. Sea fiel a Dios, sea fiel a su hermano y sea fiel a usted mismo. Sea la luz del mundo. Conozca su Biblia, conozca el Evangelio y defienda el Evangelio. Porque estamos preparándonos para llevarnos cuanta gente podamos, mano en mano, al cielo. Termino con esta anécdota. Ve a esta niña que iba con su mamá por la tienda ahí para hacer el pago. Y como suelen, cuando uno está para pagar, ponen ahí los juguetes y los dulces a nivel de los niños, ¿verdad? La mercotecnia. Y la niña vio un collar de perlas baratas. Le dijo a su mamá, mami, ¿me compras estas perlitas? Su mamá le dijo, no, están baratas, se van a desbaratar. Mamá, por favor. Y empezó a insistir y la mamá, está bien, te lo compro. Y le compró esa chuchería de perlas. Y ella se puso su collarcito de perlas. Ay, cosa tan preciosa, ¿no? Y esa noche estaba ella acostada en su cama con su Biblia de niños, esperando que su papá subiera para leerle su historieta antes de acostarse para dormir y hacer su oración y dormirse. Y con su collar de perlas.
Papá entra, le lee su historia, hace una oración y nota su perla y dice, oye hija, ¿qué es eso? Dice, es que mami me compró mis perlas, mira qué bonitas. Tu papá, sí. Le dice, oye hija, ¿tú me amas? Sí, papi, te amo. Entonces, regálame tus perlas. ¿Mis perlas? No, papi. Mira, te doy este monito de peluche que es mi favorito, pero no mis perlas. No, está bien, hija. Está bien. Le da un beso, la deja que se duerma. La noche siguiente, la misma escena, está la niña en pijamada, está en cama con su Biblia, ahí con sus monitos y sus perlas. Papá entra, lee la historia, platican un poco, hacen oración, le dice, hija, ¿tú me amas? Dice la niña, sí, papi, te amo. Entonces regálame tus perlas. Ay, no, papá. Otra vez, no, mis perlas no. Lo que sea, mira, mis monos, 2 monos. Pero mis perlas no. Es que yo las quiero mucho. Mami me las compró, yo las... Está bien, hija. Pero papi, tú sabes que sí te amo. Está bien. Siguiente noche. Entre el papá, la misma escena. Se lee la historia. Oran. La niña anticipando. El papá le dice, hija, sí, papi, tú sabes que sí te amo. Y se cogía el collar. Pero mis perlas me las vas a pedir. Sí, ¿me amas? Dame tus perlas. No. Está bien. La cuarta noche, entra el papá. La niña está en pijamada, está en cama, con sus perlas en sus manos, llorando. Papá entra y dice, hija, ¿qué te pasa? Y ella le da las perlas, le dice, papi, quiero probarte que sí te amo. Y el papá coge las perlas, la pone en la bolsa y luego saca una cajita de terciopelo, la abre y de ahí le muestra un collar de perlas genuinas. Dice, hija, desde la primera noche que te pregunté, yo tenía estas perlas para regalarte, pero no podía darte lo genuino hasta que tú estabas lista para darme lo falso, lo que no servía. Si usted no es un cristiano, si usted aún no ha obedecido el evangelio, es porque está aferrado a sus perlas falsas, que no le sirven para nada. Pero Dios le está ofreciendo la perla del gran precio, la salvación. Cristo, el crucificado y resucitado. ¿Por qué no obedece el evangelio y reciba lo genuino? La salvación que perdura, lo llevará al cielo. Porque lo falso no perdura, lo lleva al infierno. Haga su decisión mientras cantemos un himno de invitación.